Soy Daniel Pernas de DPS Trading y continuamos con el estudio de acciones del IBEX. Vamos a empezar por Iberdrola, una acción donde ya hace semanas habíamos marcado objetivo por doble suelo hacia niveles de 11,83. De momento ha frenado la subida en esta zona de máximos de 11,17. Este era un máximo aislado. Cuando el precio vuelve a visitarlo, se viene abajo. Primera zona de soporte, los 9,05. ¿Cuándo se anularía el doble suelo? En caso de perder estos mínimos, de 8,27. Pero ya no me gustaría mucho que perdiera la zona de los 9,05. Si nos vamos a un semanal, vemos que el precio está sobre la media de 200 sesiones. Veremos si desde aquí es capaz de retomar las subidas para ir a buscar el objetivo alcista. Nos vamos a Inditex. Bueno, pues Inditex ha tenido un comportamiento técnico perfecto. Todos los últimos escenarios que hemos avisado en el canal se han venido cumpliendo. Rebotó desde la zona de soporte de largo plazo. Aquí te dibujó esta vela que indicaba que podía venir un rebote. Además te formó doble suelo, cumplió el objetivo. La media te decía que era resistencia, vinieron caídas. Aquí te dibujó esta vela que indicaba que lo más probable era retomar las subidas. Así fue hasta que te dibujó una cuña ascendente que rompió a la baja. Se cumplió el objetivo y ahora últimamente el precio se encuentra en una zona importante de soporte de corto plazo. Zona de los 20,70 euros aproximadamente, justo en los mínimos de esta antigua vela. Aquí inicialmente fue capaz de respetar este nivel y se fue a buscar la zona de la primera resistencia, zona de los 23,34, una zona que antes era soporte. Esta sería la primera zona a batir por Inditex. En caso de perder niveles de soporte, la siguiente zona estaría en los 19,05 y después ya en la zona sombreada amarilla de largo plazo. Nos vamos a ver la situación de Indra, que de momento ha detenido la caída en este primer nivel de soporte de los 7,54, daría una primera señal positiva en caso de superar los 8,39. Ahora bien, después tendría muchas resistencias por el camino, la media de 200 y sobre todo este gran hueco bajista, que ya te decía que era peligroso porque además se produjo con bastante volumen. Si nos vamos al gráfico semanal, ya lo comenté en vídeos anteriores, quizás esto se pudiera convertir en un hombro, cabeza, hombro invertido. Obviamente faltaría muchísimo para que se activara este escenario y de hecho no creo que sea lo más probable, pero siempre hay que tener flexibilidad y adaptarse a lo que haga el precio. De momento hay que esperar, veremos si respeta este primer nivel de soporte de corto plazo, después ya tendría un nivel más importante en el entorno de los 6,99 y 7 euros. Nos vamos a Colonial, donde marcamos un nivel de soporte de largo plazo en los 5,44, fue perder este nivel y venir más caídas. Ahora bien, la vela del viernes pues tampoco es del todo negativa, es una vela con sombra inferior alargada, por lo que mientras no se pierdan los mínimos de esta vela en el entorno de los 4,50, no descarto que pudieran venir rebotes para aliviar la sobreventa. Primera zona de resistencia importante, pues esta antigua zona de soporte de largo plazo. Después ya la directriz que unía máximos, los 6,76 y la media de 200 que está en fase descendente. Nos vamos a IAG. Aquí el escenario que marcamos era que si perdía este nivel de soporte de los 1,20 podríamos ver más caídas quizás para testear la parte baja del canal descendente dibujado en color rojo. Veremos si es capaz de rebotar desde esta zona. Repito, IAG no es de las acciones que más me gusten ni mucho menos, ya lo dije muchas veces. Y bueno, en caso de que rebote desde aquí, la primera zona de resistencia importante estaría en el nivel que antes era soporte, zona de los 1,20. En caso de superar esta zona, el siguiente nivel estaría en los 1,31 y la media de 200 que está en fase descendente. Nos vamos a Mapfre. Mapfre que sigue con el objetivo activado por doble suelo hacia niveles de 2,07 euros, objetivo que solo se anula en caso de perder estos mínimos en los 1,07. Nivel de soporte importante, los 1,50, primer nivel de resistencia, la directriz azul y los 1,73 euros. Meliá. Bueno, Meliá que anuló el objetivo por rectángulo hacia 9,40, la media está en fase descendente y actuando de resistencia. ¿Dio señales el precio de que podría anularlo? Bueno, ya lo hemos comentado en el canal. Esta vela no fue para nada positiva. Y además estas otras, con huecos bajistas, pues daban nuevas señales de debilidad. Y aquí actuó de resistencia a la media de 200. Por tanto, por el camino fue dando señales de que le estaba costando, de que estaba teniendo dificultades. Ahora bien, el objetivo solo se anuló tras perder los 5,24. Niveles relevantes ahora, bueno, en soportes los 3 euros, en resistencias los 5,24, la media de 200 y los 6,57 euros.
Merlín. Bueno, aquí en Merlín, si te acuerdas, habíamos proyectado un objetivo por doble techo, objetivo que se anuló aquí, pero te decía que no habíamos superado la zona. Técnicamente había anulado el objetivo, pero no había superado con claridad la zona de resistencia. Desde aquí ha retrocedido el precio, ha perdido este mínimo y ha activado un nuevo objetivo, en este caso por triple techo. Objetivo hacia niveles de los 6,82 aproximadamente. Además también ha perdido este mínimo, pero ojo, porque si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que ha dejado una vela con sombra inferior alargada. Marcaría soporte los mínimos de la vela en el entorno de los 7,25 euros. Nos vamos a Naturgy, que está pasando de estar aburrida, como te decía en los últimos vídeos, a estar peligrosa. Aquí esta zona sombreada amarilla te decía que era una zona de resistencia importante y desde aquí han venido caídas. Además dejando este pequeño hueco bajista. Se perdieron estos mínimos, se perdieron también los 25,06 y ahora ya el siguiente nivel a vigilar serían los 21,39. Primera zona de resistencia, los propios 25,06 y después ya la media de 200 sesiones que ya se está girando a la baja. Farmamar. Bueno, Farmamar que ha perdido el 61,8 de la última subida, ha perdido esta zona sombreada amarilla que era muy importante de soporte, poco a poco está goteando a la baja y no tiene ninguna estructura alcista activada, por lo que yo no estaría en este valor. Primera zona de resistencia, los 57,34, después ya los 61,52 y la media de 200 que está girada a la baja. Red eléctrica. Bueno, pues aquí en red eléctrica se cumplió el objetivo que marcamos por el doble suelo. Después de cumplir el objetivo, te decía que tenía otro más ambicioso por segundo impulso alcista hacia 21,33, pero que ni mucho menos era tan fiable como el del doble suelo. Las caídas han sido bastante importantes, hemos perdido la directriz que unía mínimos y hemos perdido el soporte de los 17,51. Se ha deteriorado el aspecto técnico. La media además ya se está girando a la baja y el precio en futuros rebotes, porque seguramente desde sobreventa en algún momento va a tener que venir un rebote, pues en este futuro rebote hay que estar muy pendientes de la media de 200 sesiones, que es la primera zona de resistencia muy importante. Soporte en este último mínimo en el entorno de los 15,22. Repsol. Bueno, pues Repsol dio señales de debilidad tras perder el nivel de 11,51. Te decía que era muy importante respetar esta zona, perdió este nivel y habría que tener precaución porque tendría activado objetivo por segundo impulso bajista hacia niveles de 9,55. ¿Va a cumplir este objetivo? Pues no lo sé. Lo único que sé es que viendo esta estructura yo tendría precaución. Primera zona de resistencia a la media y los 13,87. Como positivo la vela semanal pues tampoco es demasiado negativa, pero bueno, tiene la estructura bajista al acecho y yo tendría precaución. Nos vamos a la siguiente, Laboratorio Rovi, que ya habría cumplido el objetivo por doble techo que marcábamos en el canal, hacia 44,84 aproximadamente. Perdió además estos últimos mínimos de 43,70, pero ahora parece que quiere rebotar desde sobreventa. Primer nivel de soporte los 4,94, resistencia en la directriz bajista y en la media de 200 que está en fase descendente. Nos vamos a Banco Santander, donde en el último vídeo te decía que mejoraba en el corto plazo en caso de superar esta zona de resistencia, zona de los 2,69 euros. ¿Por qué era una zona de resistencia importante? Te lo explicaba en el anterior vídeo. Por ahí pasaba la directriz que unía máximos, la media de 200 y esta zona pivote que antes era soporte y aquí ya había funcionado de resistencia. Pues bien, desde aquí ha caído el precio y ahora ha llegado a la primera zona de soporte importante. Zona sombreada amarilla en el entorno de los 2,31. Recordamos que tiene objetivo todavía activado por doble techo hacia niveles de 1,778. Objetivo que solo se anula en caso de superar los 3,42. En caso de perder la zona sombreada amarilla, quedaría el camino abierto para probablemente ir a buscar el objetivo. En caso de superar la resistencia daría una primera señal positiva de corto plazo, pero todavía tendríamos la espada de Damocles que supone esta figura de doble techo. Nos vamos ahora a ver Solaria, que está de capa caída. Aquí habíamos proyectado un objetivo alcista, un objetivo que no se cumplió, lo repito de nuevo, no se cumplió, no se cumplen todos los objetivos. Si buscas un canal que acierte siempre, este no es tu canal, aquí se comentan los aciertos y errores. Y en este caso no se cumplió el objetivo. A partir de ahí se perdieron estos mínimos y las caídas fueron muy importantes. Por eso siempre repito la importancia de poner un stop de pérdidas, un nivel al que salirte en caso de que la estrategia te salga mal. Bien, ¿qué niveles a tener en cuenta ahora?
como resistencias esta zona que marcábamos de posible soporte, zona de los 17,87, después ya los 18,71 y la media de 200 que está en fase descendente, soporte importante en los 12,19. Nos vamos a SACIR, que no pudo con la zona de resistencia que comentábamos en vídeos anteriores, zona de los 2,38, 2,39, está dentro de un canal alcista dibujado en color azul, canal alcista de largo plazo. Esta sería la parte baja del canal, la primera zona de soporte importante, y después ya los 1,75. Si nos vamos a un semanal, vemos que de momento el precio se ha apoyado en la media de 200. Nos vamos a Telefónica. Bueno, aquí en Telefónica, si te acuerdas, te alertaba de que en caso de que perdiera los 4,37 podían venir caídas, al menos hasta la zona de los 4 euros. Soy adivino, evidentemente no, aquí te había dibujado una divergencia bajista y lo único que hago es aplicar el análisis técnico. Y este análisis técnico te decía que como mínimo lo más probable era caer al menos a la zona de los 4 euros. Bien, pues no se detuvo ahí la caída, sino que continuó descendiendo, perdiendo además la primera zona de soporte de los 3,61 y ahora mismo estaría en la siguiente zona importante de los 3,37. Este es un gráfico semanal. Si nos vamos a un diario, vemos que ya empieza a tener una sobreventa bastante importante, RSI en 15, y el precio está bastante alejado de la media. ¿Pudieran venir rebotes? Sí, pero mientras no me forme alguna estructura, por lo menos para mí no me resulta interesante. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.